Aprendemos a hablar hindi. Lección 4. आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? ¿Cómo se llama usted? ¿O cuál es su nombre? आपका क्या नाम है? ¿Cómo se llama usted? ¿O cuál es su nombre? La traducción exacta de आपका नाम, la traducción exacta de आपका क्या नाम है es cuál es su nombre. La traducción exacta de आपका क्या नाम है es cuál es su nombre. आपका क्या नाम है? ¿Cómo se llama usted? ¿O cuál es su nombre? La traducción exacta de आपका क्या नाम है es cuál es su nombre. आपका, su. आपका significa su. आपका. आपका significa su. क्या? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál, ¿Qué significa? ¿Cuál o qué? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Cuál o qué? Nam. Nam, nombre. Nam, nombre. Nam significa nombre. Nam significa nombre. तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? ¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? तुम्हारा क्या नाम है? ¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? La traducción exacta de तुम्हारा क्या नाम है es ¿cuál es tu nombre? La traducción exacta de तुम्हारा क्या नाम है es ¿cuál es tu nombre? तुम्हारा क्या नाम है? ¿Cómo te llamas o cuál es tu nombre? मेरा नाम निहाल है. मेरा नाम निहाल है. Me llamo Nihal o mi nombre es Nihal. मेरा नाम निहाल है. Me llamo Nihal o mi nombre es Nihal. La traducción exacta de आपका क्या नाम है es ¿cuál es su nombre? La traducción exacta de आपका क्या नाम है es ¿cuál es su nombre? मेरा नाम निहाल है. Me llamo Nihal o mi nombre es Nihal. Mera, mi. Mera, mi. Mera significa mi. Mera significa mi. मेरा, मी. आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई. Encantado de conocerte o encantada de conocerte. आपसे मिलकर खुशी हुई. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte o encantada de conocerte. आपसे मिलकर खुशी हुई. Encantado de conocerte o encantada de conocerte. आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे. A usted. आपसे. A usted. आपसे significa a usted. आपसे significa o usted. Milkar. Conocerte. Milkar significa conocerte. Milkar significa conocerte.
खुशी, खुशी, felicidad. खुशी significa felicidad. खुशी, खुशी significa felicidad. खुशी हुई, खुशी हुई, fue felicidad. खुशी हुई, fue felicidad. खुशी हुई significa fue felicidad. खुशी हुई significa fue felicidad. मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई. Encantado de conocerte también. O encantada de conocerte también. मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई. मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई. मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई. Encantado de conocerte también. O encantada de conocerte también. मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई. Encantado de conocerte también. O encantada de conocerte también. मुझे, a mí. मुझे significa a mí. मुझे, मुझे significa a mí. भी, también. भी significa también. भी significa también. भी, también.